Los Pasos Perdidos es una de las obras más emblemáticas del escritor cubano Alejo Carpentier. Publicada en 1953, esta novela explora los temas del retorno a los orígenes, la confrontación entre la modernidad y la naturaleza, así como la búsqueda de sentido en un mundo alienante. La narrativa se desarrolla en un contexto de aventuras, viajes y reflexiones profundas que permiten al lector adentrarse en un relato donde el tiempo y el espacio parecen fusionarse. Alejo Carpentier utiliza magistralmente el concepto de lo real maravilloso en esta obra, una característica que marcó su estilo literario. Contexto histórico y cultural. Alejo Carpentier, nacido en 1904 en La Habana, fue uno de los grandes exponentes del boom latinoamericano. Aunque creció y se formó en Cuba, Carpentier vivió gran parte de su vida en Europa y América Latina, donde entró en contacto con las vanguardias artísticas y literarias de la época. Esta experiencia cosmopolita le permitió desarrollar una visión única sobre la realidad latinoamericana, influenciada tanto por el modernismo europeo como por el barroco hispanoamericano. En Los Pasos Perdidos, Carpentier retoma el tema del retorno a los orígenes, una preocupación recurrente en su obra. La novela se sitúa en un contexto en el que América Latina comienza a definirse a sí misma frente a la hegemonía cultural europea y norteamericana. A través de su protagonista, un compositor que emprende un viaje hacia el interior de una selva latinoamericana, Carpentier presenta una reflexión sobre el conflicto entre la civilización y la naturaleza, la modernidad y las raíces culturales de la región. Argumento. La novela narra la historia de un músico sin nombre que, cansado de la vida moderna y de su trabajo en una ciudad industrializada, emprende un viaje a una región selvática de América Latina en busca de un instrumento musical indígena. Este viaje se convierte en una exploración personal, en la que el protagonista no solo se enfrenta a la naturaleza virgen, sino también a sus propios demonios internos. A lo largo de su travesía, el protagonista se va alejando cada vez más de la civilización y de las convenciones sociales, mientras que se acerca a una existencia más primitiva y auténtica. En su viaje, el protagonista es acompañado por varias figuras importantes, como Mouche, su amante, y Rosario, una mujer nativa que simboliza la conexión con la naturaleza y el pasado. Poco a poco, el protagonista se sumerge en un mundo donde el tiempo parece retroceder y donde la vida transcurre en una armonía primitiva, alejada de la alienación de la modernidad. El realismo maravilloso. Uno de los elementos más destacados de Los Pasos Perdidos es el uso del realismo maravilloso, un concepto que Alejo Carpentier desarrolló en su ensayo El reino de este mundo, publicado en 1949. Este concepto se refiere a la capacidad de la realidad latinoamericana para ser percibida como maravillosa, no por la inclusión de elementos fantásticos, sino por la propia naturaleza intrínsecamente sorprendente de la vida en América Latina. En la novela, Carpentier logra que la selva y los elementos naturales adquieran una cualidad mágica, sin que pierdan su conexión con lo real. La naturaleza no solo es un telón de fondo para la historia, sino un personaje en sí mismo que influye en la transformación del protagonista. A través de la descripción detallada de paisajes exuberantes, animales misteriosos y rituales indígenas, Carpentier crea una atmósfera en la que lo real y lo maravilloso coexisten en perfecta armonía. La búsqueda de los orígenes. El viaje del protagonista en Los Pasos Perdidos puede interpretarse como una búsqueda de los orígenes, tanto personales como culturales. Desde el comienzo de la novela, el protagonista se siente alienado de la vida moderna y de su propio trabajo como compositor. Este sentimiento de desconexión lo impulsa a buscar un sentido más profundo de la existencia en un entorno que parece estar fuera del tiempo y de la historia. A medida que el protagonista se adentra en la selva, experimenta una regresión temporal, como si estuviera retrocediendo en la historia de la humanidad. Esta regresión no solo es geográfica, sino también simbólica, ya que el protagonista comienza a cuestionar las nociones de progreso y civilización que definen el mundo moderno. En la selva, el protagonista se encuentra con formas de vida que parecen estar en contacto directo con el pasado, lo que lo lleva a reconsiderar su visión del mundo y su lugar en él. La crítica a la modernidad.
En Los Pasos Perdidos, Carpentier presenta una crítica sutil pero contundente a la modernidad y al progreso tecnológico. A través de la figura del protagonista, la novela plantea preguntas sobre el valor real del progreso en una sociedad que parece estar cada vez más desconectada de sus raíces culturales y de la naturaleza. El protagonista, que al principio de la novela es un hombre de la ciudad, acostumbrado a la vida moderna, descubre que la civilización no siempre trae consigo una mayor felicidad o plenitud. La selva, en contraposición a la ciudad, se presenta como un espacio de libertad y autenticidad, donde el ser humano puede reconectar con sus instintos más primitivos y con un sentido de comunidad que ha sido perdido en la vida moderna. Sin embargo, esta idealización de la vida en la naturaleza no está exenta de problemas, y la novela también muestra las dificultades de adaptarse a un entorno tan hostil y ajeno a la experiencia moderna. Personajes. Los personajes en Los Pasos Perdidos juegan un papel fundamental en la exploración de los temas principales de la novela. El protagonista, cuyo nombre nunca se revela, es un músico frustrado que busca escapar de la alienación de la vida moderna. Su viaje a la selva es tanto una búsqueda externa de un instrumento musical como una búsqueda interna de sentido y propósito. Mouche, su amante, representa la superficialidad y el vacío de la vida moderna. A lo largo del viaje, se vuelve evidente que ella es incapaz de comprender la profundidad de la experiencia que el protagonista está viviendo. En contraste, Rosario, la mujer indígena, simboliza la conexión con la naturaleza y con un pasado más auténtico. A través de su relación con Rosario, el protagonista comienza a descubrir una nueva forma de vivir y de entender el mundo. La importancia del tiempo. El concepto del tiempo juega un papel crucial en Los Pasos Perdidos. La novela no sigue una estructura lineal, sino que se desplaza entre diferentes tiempos y espacios, reflejando la experiencia del protagonista de regresar a un estado más primitivo. A medida que avanza en su viaje, el protagonista experimenta una sensación de desconexión con el tiempo moderno y comienza a vivir en un presente continuo, en el que el pasado y el futuro parecen perder su significado. Esta desconexión con el tiempo también se refleja en la forma en que la selva y sus habitantes viven. A diferencia de la vida moderna, marcada por relojes y calendarios, la vida en la selva se rige por los ritmos naturales y por una sensación de eternidad. Carpentier utiliza este contraste para cuestionar las nociones de progreso y modernidad, sugiriendo que el verdadero sentido de la vida puede encontrarse en un retorno a formas de existencia más simples y conectadas con la naturaleza. Los Pasos Perdidos es una obra profunda y multifacética que invita al lector a reflexionar sobre cuestiones universales como el sentido de la vida, el valor del progreso y la relación entre el ser humano y la naturaleza. A través de una prosa rica y evocadora, Alejo Carpentier crea un mundo donde lo real y lo maravilloso se entrelazan, y donde el tiempo y el espacio pierden su significado habitual. En última instancia, la novela es una meditación sobre la búsqueda de los orígenes, tanto personales como culturales, y sobre la posibilidad de encontrar un sentido más profundo de la existencia en un mundo cada vez más desconectado de sus raíces.